el texto y de ir en marcha con todo, quiero hacerles unas preguntas. Le quiero preguntar, iglesia, ¿alguna vez a usted lo han maldecido? No, pero no diga, ¿alguna vez usted ha visto que lo han maldecido? ¿Y cómo se sintió usted en ese momento y qué hizo? Cuando usted vio que lo maldijeron, el pastor se asustó. ¿Cómo? Era un niño, no sintió nada, no conocía, no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Cómo se sintió cuando usted vio que lo maldijeron y qué hizo? Sintió indignación. ¿Qué más? Ajá, los que han vivido, que los han maldecido de alguna manera. ¿Cómo dice Grise? Ganas de responderle de la misma manera, ¿verdad? ¿Qué más? Lo reprendí para que respete. En el nombre poderoso de Cristo bloqueé eso que me dijo, ¿verdad? Bueno, hoy el Señor trae una palabra que va a sanar los corazones. Amén. ¿Y usted cree que en estos momentos usted tiene alguna maldición sobre su vida? ¿Usted siente que está maldecido? Bueno, gloria a Dios. ¿Y cómo lo sabe? Amén. Gloria al Señor. Y eso es importante, porque la palabra de hoy nos va a hacer entender que nosotros somos benditos. Nosotros somos benditos. Y ahora les pregunto, es una pregunta de pronto de más, por decirlo así, porque somos creyentes, pero ¿usted ha recibido bendiciones o ha sido bendecido por alguien? ¿Y cómo se ha sentido y cómo reaccionó usted en ese momento? Feliz, gozo, alegre, agradecimiento. Recibió esa bendición, ¿verdad? Y en estos momentos usted sabe que hay bendiciones sobre usted. Amén. Esto es importante porque nosotros, como iglesia del Señor, nosotros estamos expuestos a las maldiciones. Pero así como estamos expuestos a las maldiciones, Dios nos ha dado una bendición irrevocable. Dios nos ha dado una bendición irrevocable, y así he titulado el mensaje de esta mañana, una bendición irrevocable. Y quiero que abramos la palabra en Números capítulo 23, Número capítulo 23, del versículo 18 al 24. Número 23, del 18 al 24. Yo quiero que esté muy, muy atento, porque Dios hoy tiene una palabra para usted. Número 23, del 18 al 24. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra del Señor. Entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y ellos lo aclaman como rey. Dios que los ha sacado de Egipto tiene fuerzas como las del búfalo. Porque contra Jacob no vale agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Este pueblo como león se levanta, como león se yergue. No se echará hasta devorar
hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Amén. Este pasaje de Números capítulo 23 es un pasaje que nos narra la manera como Dios interviene para librar y proteger a su pueblo de las oposiciones externas por parte de sus enemigos. Es todo un capítulo, es toda una historia que parte desde Números capítulo 21 en adelante, donde Israel, después de haber vencido al amorreo y empieza a emprender ese viaje que Dios le ha entregado de poseer la tierra, llega a las llanuras de Moab y acampa frente a Jericó y se empieza a preparar para ir hacia la tierra prometida. En ese momento los pueblos empiezan a reconocer que Israel es un pueblo fuerte al que hay que temerle. El rey de Moab, Balac, en el capítulo 22, todo este capítulo, desde allí dice la palabra que él empieza a sentir temor hacia Israel por las victorias que él ha obtenido y empieza a considerar que Israel es una amenaza para su reino, tanto que lo llega a comparar como el buey que devora la grama del campo. Imagínense, eso no hay quien lo detenga. ¿Usted ha visto un buey comiendo grama? Eso no hay quien lo detenga, ¿verdad? Y ante su temor y su angustia, Balac decide llamar a un hechicero pagano llamado Balaam. Le ofrece dádivas para que él maldiga a Israel. Toda esa historia la pueden ver ustedes desde el capítulo 22 al 24. Estoy colocándolos en contexto de la historia. Y muestra, a pesar de todo eso, muestra que Balac confiaba en la hechicería para destruir a través de la maldición. Balaam, ese hechicero pagano, acude al llamado de Balac, pero bajo las directrices de Dios. Balaam reconoce que Dios es el Dios de Israel, y no porque él crea en Dios, en el Dios de Israel, sino porque sabe que Dios es el Dios de Israel y que Dios ha escogido a Israel como pueblo para sí y que no puede proceder contra él sin que el Señor se lo autorice. Balaam fracasa. Fueron 3 intentos de maldición desde 3 cumbres diferentes, desde 3 lugares, y Balaam fracasa y no logra maldecir a Israel como una muestra de que Dios protege a su pueblo bendito. ¿Y por qué es bendito? Porque es bendito por la soberanía de Dios. Porque Dios ha determinado que su pueblo sea bendecido. En este pasaje, Balac y Balaam reciben una lección al darse cuenta de que el Dios que está con su pueblo es más grande que las adivinaciones, que las maldiciones, y que aunque intenten hacer el mal contra su pueblo una y otra vez, no podrán lograrlo. ¿Por qué? Porque Dios está sobre su pueblo, porque Dios protege a su pueblo, a pesar de que su pueblo no sepa lo que está sucediendo. Pero un pueblo que está bendecido por Dios habita confiado. Habita confiado. Y eso era lo que Israel estaba haciendo en esos campos de Moab. Él habitaba confiado porque había una bendición irrevocable sobre ellos. Lo que este pasaje nos enseña hoy y que debe traer confianza a nuestro corazón es que Dios no va a permitir que la maldición prospere sobre sus hijos. Porque Dios ha bendecido, y lo que es bendito nadie lo puede cambiar. Lo que es bendito nadie lo puede cambiar. Por eso yo quiero compartirles hoy que ninguna maldición prosperará contra el pueblo de Dios, porque su bendición es irrevocable y porque Él ha anulado la maldición. Escúcheme bien lo que yo le estoy diciendo, porque usted de aquí en adelante va a empezar a vivir como alguien bendito. Ninguna maldición prosperará contra el pueblo de Dios, porque su bendición es irrevocable y porque Él ha anulado la maldición. Y quiero que hoy nos quedemos con una frase: quien intente maldecirte no prosperará, porque Dios no se lo permitirá. Dígaselo al que está a su lado:
Quien intente maldecirte no prosperará, porque Dios no se lo permitirá. Y quiero que hoy compartamos dos aspectos importantes, solo dos. Y es que ninguna maldición prosperará contra el pueblo de Dios, porque, primero, su bendición es irrevocable. Su bendición es irrevocable. ¿Y por qué la bendición de Dios es irrevocable? Porque la bendición de Dios no se puede anular. Y eso fue lo que quiso hacer Balaam. Anular lo que Dios ya había determinado. Y la bendición de Dios no se puede anular. La bendición de Dios es irrevocable porque Dios no anula sus promesas. Dios no anula sus promesas, Él las cumple. En el versículo 19, Dios le responde a Balac a través de Balaam, después de intentar maldecir al pueblo por segunda vez. Y Dios le está diciendo a Balac que Él no es un Dios que anula su bendición, que lo que Él ha bendecido nadie lo puede maldecir, aunque lo intente o aunque lo haga, porque a veces vamos a recibir, nos van a lanzar maldiciones. Pero como me decía mi pastor, una cosa es que a ti te lancen maldiciones y otra cosa es que ellas lleguen a tu vida. Son dos cosas muy distintas y en las que nos toca replantear qué está pasando en nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Balac debía entender que, primero, Dios no es un hombre. Es decir, que Dios no puede ser sobornado. Dios no puede ser impresionado con las riquezas ni con los holocaustos, como se dejó vender Balaam. Balaam le dijeron: hey, aquí hay una platica, yo te tiro la liga y tú me maldices al pueblo ahí. Y Balaam dijo: uy, ¿cómo? Va para esa. Entonces, en ese momento, a pesar de que Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo porque había un Dios que no se lo había autorizado, aún así él va y lleva el proceso bajo la directriz de Dios, claro está. Va porque fue atraído por las riquezas. Balac necesita saber que Dios no es como Balaam. Dios no se va a dejar comprar de las riquezas de los holocaustos. Dios no se deja controlar, no se deja manipular. Nadie puede cambiar o anular lo que Él ha determinado. Y Balaam tenía que entender eso. Por eso las palabras del Señor cuando le dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Balac tenía que entender que Dios no miente. Dios no cambia de opinión. Dios no es hoy sí, mañana no. De pronto, tal vez. Dios no cambia de opinión para que se arrepienta como lo hace el hombre. Las promesas de Dios son inmutables. Balac debía entender que Dios siempre cumple sus palabras y que si Él habla, Él lo cumplirá. Por eso le dijo: Él dijo y no hará. Él hará lo que Él dijo. Balac debía entender que Dios tiene toda la fuerza y tiene el poder para cumplir lo que Él promete. Por eso Él dice: y no lo ejecutará. Balac debía entender que Dios en su naturaleza es fiel y veraz a lo que promete. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La naturaleza de Dios es fidelidad. Balac debía entender que Dios no cambia su propósito como los hombres. Dios permanece. Dios no anula sus promesas. Él las cumple. Por eso la bendición es irrevocable. Por ejemplo, vemos hoy en día algunas ilustraciones allí de nuestras acciones y nuestras actitudes como hombre. Nosotros en nuestra naturaleza hacemos promesas y las rompemos. Por ejemplo, ayúdame con las imágenes, Jorge. Por ejemplo, nos casamos y de repente nos divorciamos porque lo que prometí ya no lo cumplí. O de pronto decimos: voy a cambiar mi vida, voy a ser diferente, pero no cambiamos. O decimos: voy a buscar a Dios, voy a dejar el pecado, pero no lo hacemos.
O decimos, yo voy a buscar a Dios, voy a estar cerca de Él, y lo que hacemos es que le damos la espalda. Dios no se comporta como nosotros. Dios es distinto. Dios no puede anular sus promesas ni el pacto que Él estableció con su pueblo, porque Él es fiel y sus palabras son verdad. Sin embargo, hermanos, aunque Dios no anula sus bendiciones y sus promesas, porque ellas siempre van a permanecer, aunque Dios no la anula, sí condiciona a su pueblo para recibirlas. Y por eso dentro del pacto mosaico, Él les promete darle todas las bendiciones que Él tiene para ellos y cumplirle las promesas, pero solo si viven bajo la obediencia. Solo si viven bajo la obediencia. De lo contrario, recibirán maldiciones, y es responsabilidad de ellos perder el favor de Dios por causa de su desobediencia. Dios tiene las bendiciones, Dios tiene las promesas, allí están reservadas para ti y para mí, pero Dios nos pide obediencia para recibirla. Deuteronomio capítulo 28 demuestra que las bendiciones son irrevocables, pero son irrevocables en un plano de obediencia. Para que la maldición no prospere de ninguna manera y la bendición sea irrevocable en nuestra vida, debemos vivir fielmente a Dios. Debemos obedecer su palabra, debemos obedecer su ley. Iglesia, Dios quiere que nosotros dejemos de dudar de su bendición y sus promesas. A muchos de nosotros el hombre nos ha mentido. Tal vez nos dejaron caer, nos ilusionaron, nos fallaron, nos traicionaron, pero Dios no lo hará. La bendición que está sobre nosotros y que es irrevocable, hoy nos está haciendo recordar que hay un Dios que es fiel, que hay un Dios que es fiel a lo que te ha prometido, y por lo tanto no debe haber duda en tu corazón de las bendiciones y las promesas que Dios te ha dado. Las bendiciones y las promesas de Dios son permanentes. Lo que Él ha dicho lo va a hacer, porque Él no cambia, porque Él lo ejecutará. ¿Cuál es esa promesa que Dios te ha dado, por la que tú estás esperando? Cree que esa promesa el Señor va a obrar, la va a hacer. El hecho de que estemos viviendo situaciones que parezcan una maldición o que sean difíciles, no significa que Dios ha dejado de bendecirnos. No significa que Dios se ha olvidado de sus promesas. Tenemos que revisar más bien nuestra obediencia a Él. ¿En qué le podemos estar fallando? A Dios no lo podemos manipular para que nos bendiga. Dios no acepta canjes de dinero. Señor, yo te doy esto, pero tú a cambio me das esto otro. Como hoy en día muchos quieren manipular el evangelio y a Dios. Dios no acepta propuestas. Si te busco, tú me das. Si yo me congrego, tú me bendices. Si yo hago esto o aquello, Dios no se deja manipular para bendecirnos. El hecho de que no hayamos logrado alguna promesa no quiere decir que Dios nos esté faltando. En su tiempo llegará. Las maldiciones no prosperarán en nosotros si vivimos por lo que Dios dice, no por lo que el hombre diga. La obediencia es la clave para disfrutar de una vida bendecida. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Es nuestra responsabilidad también vivir bajo bendición o maldición. La manera como vivimos delante de Dios. Recuerda que quien intenta maldecirte no prosperará, porque Dios no se lo permitirá. Esa bendición es irrevocable porque es una orden que no se puede anular. Es una orden que no se puede anular. Versículo 20, Balaam le dice a Balac: he recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. No podré anularla. No podré cambiarla. Dios le está respondiendo a Balac que él no puede transformar lo que Dios ya ha dicho. Por eso Balac debe entender que no se puede maldecir a quien Dios ha bendecido.
Números capítulo 22, 12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Génesis 27, 29 dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Era una nación bendita y no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Balac debía entender que la bendición de Dios sobre su pueblo es una orden, es un mandato, y que Dios ha dado orden a los hombres de bendecir a su pueblo y no maldecirlo. Balac debía entender que nadie tiene poder ni está autorizado para maldecir al pueblo de Dios. Debía entender también que la boca se abre para declarar sobre el pueblo de Dios lo que Dios dice, no lo que el hombre diga. Porque en varias ocasiones, cuando le decía a Balac le decía a Balaam: pero maldícelo. Balaam le respondía: no puedo decir lo que Dios no me ha dicho que diga, lo que Dios no me ha dicho que hable. Y Balaam no lo podía entender. Balac debía entender que Dios es soberano para bendecir a quien Él quiere. Y debía entender que la bendición de Dios es irrevocable, porque permanece a través del tiempo y se evidencia también en bendiciones y promesas futuras. A Israel le fue dado promesas futuras y todavía esperan por ellas. ¿Sabe una cosa, iglesia? Cuando yo veía esta parte, pensaba en algo. Y es que no se puede tocar para dañar a quien Dios ha bendecido. No se puede tocar a alguien para dañar a quien Dios ha bendecido. Y esto me trajo a memoria mi vivencia en mi vida. Fue una vivencia muy fuerte, que muchos de ustedes la conocen porque me conocen a través del tiempo y saben que tuve que vivir una situación de separación. Y lastimosamente, pues el corazón de la persona con la que estaba se desvió del Señor en ese momento y tomó decisiones equivocadas. Yo pensé que yo había caído en una maldición. Yo pensaba que la situación que yo vivía en ese momento era como una maldición para mí. Sin embargo, a través del tiempo, Dios me permitió ver su bendición sobre mi vida. El Señor me permitió prosperar de una manera sobrenatural. Sucedieron muchas cosas. En ese tiempo Dios me permitió hasta hacer una especialización. Logré muchas cosas. Logré cosas que de pronto yo jamás pensé que podía lograr. Vi que la bendición de Dios estaba sobre mi vida durante todo ese tiempo. Pero ¿sabe algo? Yo no conocía la magnitud de cuán preciada soy yo para Dios. Yo no lo conocía y cuán bendita soy en Él. Hasta que un día la persona que me falló, me escribió para pedirme perdón y decirme que él no sabía que se había metido con una hija de Dios. Que él no sabía que había tocado a alguien especial y que estaba bajo la cobertura de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Nadie puede tocar para dañar lo que Dios ha bendecido. Somos benditos en Él y nadie tiene autorización para dañar a otro. Por eso la bendición es irrevocable, porque Dios ha dado una orden, un mandamiento, un mandato de que seamos bendecidos. Y eso es impresionante, porque nosotros tenemos que vivir una vida de esa manera. En estos días fui a hacer una diligencia con mi tío y cuando íbamos a hacer la diligencia me dijo: te toca empujar el carro porque el carro está varado, está molestando, no prende. Me dijo: menos mal que tú tienes fuerza y eres grande y puedes empujarlo tú sola. Yo le dije: bueno, la verdad, tío, es que yo me voy a montar porque yo estoy bajo la bendición de Dios. Hermano,
fue una vivencia que tuve sin saber. Yo ni siquiera, yo tenía la palabra, pero yo no sabía ni todavía no había estudiado el mensaje. Y yo le dije, me voy a montar porque yo soy una mujer bendecida por Dios. Y donde yo entre, así le dije a mi tío, todo funciona porque Dios está sobre mí. Hermanos, me senté en el carro, el Señor entró, obedeció y prendió el carro y encendió enseguida. Hasta el momento el carro no se ha vuelto a dañar más. O sea, ¿cómo vives tú? O sea, es impresionante que el Señor nos haga entender que hay una bendición irrevocable sobre nuestras vidas. Eso es algo sobrenatural y que nadie te puede dañar. Pero tenemos que vivir sobre esa bendición. A veces pasamos viviendo vidas como si estuviéramos maldecidos, y no, tú eres bendito. Y es lo que Dios quiere que entiendas en esta mañana. Y es impresionante porque no se le ha vuelto a dañar más el carro. Cuando voy a restaurantes están vacíos, hermanos, me pasa mucho. Y yo me siento en la silla con mi hijo y el restaurante se llena. Y no es algo, no es que somos un amuleto. No es que, porque es que yo soy un amuleto y donde yo estoy. No, es que la bendición de Dios está sobre ti. Y cuando la bendición de Dios está sobre ti, hay un mandato, hay una orden que nadie puede violar, que nadie puede quitar. Y es lo que tú tienes que entender. Y es por eso que Dios nos está diciendo, vive como un bendito. No eres maldito, eres bendito del Señor. Y así tienes que enfocar tu vida, tu corazón. Lo que a mí me pasó, mi vivencia personal. Yo pensaba que yo estaba maldita. No, el Señor me dijo, tú eres bendita aún por encima de lo que viviste. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay una bendición que nadie puede revocar, aunque el maligno se levante, aunque alguien quiera dañarte, aunque alguien quiera destruirte, aunque alguien se acerque a ti para lesionarte. No, Dios te ha bendecido y eso nadie lo podrá cambiar. Nadie lo podrá cambiar. Nosotros somos benditos en Jesucristo, Efesios 1:3. Y por medio de Él heredamos las bendiciones que fueron dadas a Abraham. Cuando yo leía esto, yo decía, ¡wow! Dios, tengo bendiciones espirituales en Cristo, pero también heredé las de Abraham. También heredé las de Abraham. Gálatas 3:14. La maldición no prosperará sobre nosotros. Somos bendecidos por la orden de Dios. El que intente maldecirnos lo hará sin el respaldo de Dios. Balaam no tenía el respaldo de Dios ni la autorización de Dios para maldecir a Israel. Nadie está autorizado para maldecir tu vida, aunque lo haga, aunque lo intente, porque la orden de Dios es que tú y yo seamos bendecidos. La orden de Dios es que nosotros también bendigamos a nuestras familias, a la iglesia, a nuestros pastores y líderes, a nuestro prójimo. Eso también es la orden de Dios. Dios ha dado una orden de bendecir, de que nosotros somos benditos, pero que también debemos bendecir a otros. Nadie tiene el derecho de contradecir lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y Dios por eso nos llama a disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Hay bendiciones espirituales que tenemos que disfrutar y no las estamos disfrutando. Ay, Dios mío, a veces le decimos al Señor, ay, Señor, acéptame. Aquí estoy, acéptame. Y sabes una cosa, hay una bendición que fuimos aceptos en el amado. A veces vivimos y actuamos sin disfrutar de las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? El perdón de pecados. Y vivimos muchas veces faltándole a Dios sin arrepentirnos. No estamos
disfrutando de las bendiciones espirituales. ¿Qué estamos haciendo? Disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Cuando adoras, cuando entras en su presencia, hay una bendición. La presencia de Dios es una bendición sobre su pueblo. Las bendiciones espirituales están dadas. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La esperanza de vida eterna que Él nos haya elegido antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 nos muestra todas las bendiciones espirituales que tenemos reservadas por medio de Cristo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pero estas bendiciones no dependen de nuestras circunstancias. Estas bendiciones están seguras en la obra terminada de Cristo. En la obra terminada de Cristo. Recuerda que quien te intente maldecir no prosperará, porque Dios no se lo permitirá. Es irrevocable. La bendición de Dios es irrevocable, porque no se puede anular la presencia de Dios y el poder de Dios en medio de ellos. Eso intentaba Balac a través de Balaam. Anular la presencia de Dios y el poder de Dios en medio de ellos a través de la maldición. Porque el Señor le dijo, este pueblo es un pueblo santo, no hay perversidad, no hay iniquidad, y yo estoy en medio de ellos como rey, y soy aclamado como rey. Los he sacado de Egipto porque tengo fuerzas como las del búfalo. Y Dios le está diciendo que su pueblo está limpio y que no puede ser maldecido, porque Él está en medio de ellos como rey poderoso que hace maravillas. Balac tenía que entender que no hay manera de maldecir a quien camina en obediencia a Dios, ya que solo el pecado, hermano, abre las puertas a las maldiciones. Balac debía entender que la santidad, la consagración y la obediencia son la clave para que la maldición no prospere. No prospere. Una vida que ha sido bendecida de manera irrevocable mantiene la presencia de Dios en su vida. Hace que Dios sea su rey y lo adora. Dios es quien nos provee de seguridad y confianza y hace las maravillas en medio de nuestras vidas. Y Dios es fuerte. Fuerte como los cuernos de un toro salvaje. Eso es símbolo de poder, hermano. Símbolo de poder para pelear y salvar a su pueblo. Nadie puede ir en contra de quien Dios defiende. Aquí tengo una imagen de un búfalo. Dios dice que sus fuerzas son como las fuerzas del búfalo. Cuando Moisés bendijo a Israel en Deuteronomio capítulo 33, versículo 17, le dijo: sus cuernos son cuernos de búfalo. Con ellos embestirá a los pueblos hasta las extremidades de la tierra. El búfalo representa la fuerza, la potencia, el poderío de Dios en medio de su pueblo. Y Dios está diciendo: yo estoy así en medio de ellos. Y la maldición no puede derrocar eso. La maldición no puede transformar eso. Porque la bendición que yo he dado es la promesa de mi presencia sobre ellos. Y la bendición que yo he dado es mi fuerza y mi poder sobre sus vidas. Por lo tanto, la maldición no puede. Por eso, hermanos, nosotros debemos alejar el pecado de nuestras vidas. Porque el pecado abre puertas a las maldiciones. La bendición de Dios es irrevocable cuando caminamos en obediencia y santidad. Porque donde hay obediencia, la maldición no prospera. La presencia constante de Dios en nuestras vidas es una muestra de que somos bendecidos y que debemos amar su presencia. Quien entrona a Dios en su vida, porque ellos dijeron, el Señor dijo: yo estoy en medio de ellos como rey y ellos me aclaman. Quien entrona a Dios en su vida y vive para adorarlo y bendecirlo, Dios lo respalda. Dios es su compañía permanente.
Dios es poderoso para librarnos de toda maldición. Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es experto en desplegar toda su fuerza para pelear por nosotros. Él es experto y su presencia y su poder nos libran y nos hace estar bajo la bendición de Dios. Por eso quien intente maldecirte no prosperará, porque Dios no se lo permitirá. Y segundo, para terminar, ninguna maldición prosperará contra el pueblo de Dios, porque en segundo lugar, Él ha anulado la maldición. Primero, hay una bendición irrevocable, pero segundo, Él ha anulado la maldición. ¿Sabe por qué la anuló? Porque Él le dijo a Balac, no hay agüero ni adivinación que valga contra mi pueblo. Yo los he llevado para vencer. Los he llevado para vencer. Dios le está diciendo, no cuentan los agüeros y las adivinaciones sobre mi pueblo. Lo que cuenta es mi poder, mis maravillas, lo que yo he hecho sobre ellos. Los he sacado de Egipto para que dejen de ser esclavos y se levanten con poder a conquistar naciones y reinos. En esta ocasión, Balac tenía que entender que los agüeros y las adivinaciones no valen nada en medio del pueblo de Dios. Que Dios tiene el poder para anular toda maldición. Que no hay encantamiento que tenga efecto sobre el pueblo de Dios. El pueblo que está bajo la bendición de Dios no puede ser derrotado por la hechicería, ni por la brujería, ni por la adivinación. En medio del pueblo de Dios solamente debe existir la alabanza a Dios. Solamente Israel debe levantarse de una manera feroz para conquistar, porque Él ha dejado la maldición de la esclavitud. La bendición de Dios para ellos significa llevarlos a ser una nación fructífera, una tierra que fluye leche y miel, pero para ellos deben conquistar y levantarse como un león. Un león es símbolo de poder, de dominio. Deben ser como la leona, Génesis 49:9, que se levanta a comer su presa completamente. Así devorará Israel a todos sus enemigos. No hay encantamiento, no hay hechizo que valga contra el pueblo de Dios. Moisés tuvo esa experiencia cuando tuvo que enfrentarse ante el faraón y el faraón le trajo hechiceros que también vinieron con artimañas y todo lo demás, porque Moisés había lanzado su vara y se había convertido en serpiente, y ellos también echaron las de ellos y se convirtieron en serpientes. Pero ¿qué pasó? Que la serpiente de Moisés devoró la serpiente de los hechiceros de ellos. ¿Sabe por qué? Porque quien tiene el poder es Dios, no un adivino, no un hechicero, no un brujo. Por eso no podemos acudir a esas cosas, porque Dios está por encima de ellos, porque es el poder de Dios el que gobierna. Y si usted tiene que pedirle perdón a Dios hoy porque acudió a hechiceros, a brujos, a divinos, tiene que hacerlo, porque no es el encantamiento lo que va a traer la bendición sobre tu vida. No es la brujería. Hay gente que vive echándose cosas encima para que le vaya bien. Yo tenía un vecino que todas las mañanas él salía con la carretilla llena de guineo y todo a vender, pero antes de salir tempranito, sin que nadie, pero yo lo veía por la ventana, no porque yo estuviera pendiente, sino porque a esa hora yo me levantaba a hacer las cosas temprano, y yo me asomaba así como buena persona que está pendiente de su barrio, y resulta y pasa que lo veía que sacaba una agua y empezaba alrededor de la casa, y hacía como especie de un cuadrado. Y después que hacía el cuadrado, entonces empezaba a regar sobre las matas, sobre la carretilla, esa agua. Y yo veía que... Y yo decía, Dios mío, yo le compré un plátano a ese señor. Y yo dije, no le compro más plátano.
Hay gente que vive así. Hay creyentes que todavía están mirando para qué dice el horóscopo. Y a veces las redes sociales nos han metido en una situación donde el mes tuyo es el mes tal. Vamos a ver qué te tiene deparado este mes. Y a veces no le prestamos atención a esas cosas y leemos. ¿Quién serás tú en el futuro? En las redes sociales, no. Y publican la imagen. ¿Cuál es tu personalidad? Eres una mujer, no sé qué, no sé qué. Yo, caramba, ¿cómo me conocen? Y a veces pensamos que son cosas sencillas, pero ¿sabe una cosa? Eso es una forma de darle poder al encantamiento, a la adivinación, a la brujería, a la hechicería. Y eso no tiene más poder que Dios. No eres bendecido por la brujería. No eres bendecido por el encantamiento. No eres bendecido porque un profeta te puso la mano, ¡pah!, y te dijo, eres bendecido. No. Porque a veces nos vamos de iglesia en iglesia buscando la bendición, porque es que yo necesito que me ministren. Y nos vamos para otra parte a buscar la bendición. ¿Sabe una cosa, hermano? Estoy hablando de parte del Señor porque nada de esto lo tengo anotado. El Señor está hablando a su iglesia. Y vamos y buscamos en todos los lugares del mundo la bendición de Dios. Y nos vamos tras los hombres. Nos vamos tras palabras de hombre. Creemos a lo que nos dicen. Oímos voces equivocadas. Pero ¿sabe qué está diciendo Dios? Le está diciendo a Balac, no vale. No hay encantamiento que valga contra mi pueblo. Es mi fuerza, es mi poder, es mi presencia en medio de ellos. Soy yo, el Señor, quien los ha bendecido. Son benditos porque yo lo he dicho, porque yo lo he declarado. Y eso era lo que tenía que entender Balac. Dios no aprueba la adivinación ni la magia para que nosotros logremos cosas. Dios no aprueba. Quien está bajo la bendición de Dios, hermano, tampoco tiene por qué recibir brujería, ni hechicería, ni maleficio. Si usted está luchando con brujería y hechicería, hay que revisarnos. Hay que revisar nuestra obediencia. Porque ahorita yo les decía que la única forma por la que las maldiciones puedan alcanzarnos es porque haya pecado en nuestra vida. Pero cuando Dios ha bendecido a su pueblo y a su iglesia, los ha librado ya de todas esas cosas. Y más nosotros, que ahora la sangre de Cristo que pagó el precio en la cruz nos libra de todo eso. Entonces tenemos que revisar nuestra vida si la brujería nos está tocando. Y Dios me hablaba fuertemente en esto. Y yo dije, uy, Señor, ¿cómo así? Si a mí la brujería me ha tocado, yo tengo que replantear mi vida contigo. Porque lo que dice tu palabra es que yo soy bendita. Y sobre mí no vale ni adivinación, ni agüero, ni brujería, ni hechicería, ni nada. Eso es lo que la palabra del Señor me está diciendo. Tampoco tengo por qué sentir temor de los que practican esas cosas, porque no tienen poder sobre mí. Y a veces sentimos, ay, me están haciendo brujería, y si me visita la bruja, y si tal cosa, y si esto o aquello. No tienes por qué tener temor, porque el Señor está sobre ti. Ninguna persona que rinda culto a Satanás puede tocarte cuando vives cubierto bajo la protección de Dios. Yo en una ocasión vi el testimonio de un satanista y él decía que él vivía cerca de dos cristianos y a uno lo logró atacar y lo logró destruir, pero él decía que al otro no podía. Ese satanista se convirtió al Señor y él decía, no puedo tocarlo. No podía, no había forma, porque él decía que veía un resplandor sobre ese hombre. Y resulta y pasa que ese hombre se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar. Ahí hay un tic. Hay que levantarse a las 3 de la mañana a orar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la vida de oración nos hace estar protegidos y cubiertos. Y aunque él se levantaba a atacar, no podía, porque esa era una persona que vivía para Dios.
Y cuando tú y yo vivimos para Dios, nadie que rinda culto a Satanás nos puede tocar. Dios anula la maldición sobre un creyente que ora y le busca. Dios anula maldiciones generacionales de los antepasados. Nosotros no lo sabemos. Israel no sabía lo que estaba pasando. Israel estaba acampando tranquilo allá en Moab. Y acá había una guerra de Dios contra Balán y Balá. Espérate un momentico. Tú no me vas a maldecir lo que yo he bendecido. Dios estaba peleando por su pueblo. Tú no sabes qué pasó en el pasado. Tú no sabes qué maldiciones se levantaron contra ti y tu descendencia. Pero yo te tengo una noticia hoy. Y es que eso no prospera sobre nosotros porque la sangre de Cristo ya la ha anulado. Ya la ha anulado. Y tú puedes vivir confiado, así como Israel estaba confiado, porque Israel sabía que la bendición de Dios estaba sobre ellos y que las maldiciones no podían llegar a su vida. La maldición del pasado ya no podrá llegar a tu vida si tú vives bajo la sangre de Cristo, si tú vives bajo la obediencia al Señor. No podrán tocarte ni a ti ni a tu descendencia. Y esa es la manera como nosotros podemos cortar las maldiciones. Ya basta. Porque el Señor nos quiere hacer libre. Las maravillas que Dios hace por nosotros opacan las maldiciones. Dios ha hecho cosas más grandes y más poderosas. Quien está bajo la bendición de Dios es fructífero. Se levanta cada día para ganar batallas y victorioso. Así sea que las circunstancias estén difíciles, hermano, pero usted fructifica. Le voy a decir una cosa. En el 2020, el año de la pandemia, fue el año más difícil para nuestra nación, pero fue el año en el que Dios me dio un ingreso económico que me permitió echarle el piso a mi casa, porque mi casa estaba sin piso y vivíamos en unas condiciones un poco difíciles. Y ese fue el año más difícil económico Dios me dio a mí para yo echarle el piso a mi casa. Eso es lo que hace Dios, nos hace ser fructíferos. No importa, porque es que nuestra bendición no está condicionada por las circunstancias. Nuestra bendición ha sido dada. Ya fue dada. Somos benditos. No es la circunstancia lo que determina si soy bendito o no soy bendito. No. Ya Dios dijo, tú eres bendito. Yo he puesto sobre ti una bendición que nadie puede acabar, revocar. Y he anulado la maldición. Cuando Dios anula la maldición, le voy a decir una cosa. Cuando Dios anula la maldición, el despertar es mayor. Y usted crea que el despertar suyo es mayor porque Dios ha anulado ya las maldiciones. Yo creo y declaro que las maldiciones que fueron lanzadas contra esta iglesia, el Señor ya las anuló. Y que el despertar de esta iglesia ya empieza a ser mayor. Y hacia allá nosotros tenemos que caminar, creer que nuestro despertar será mayor. Que si antes venías de una racha, desempleado todo el tiempo, pasando trabajo, dificultades y todo lo demás, porque de pronto alguien te maldijo, no lo sé, y habían situaciones, Dios dice, ya no va a ser así. Ahora te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a llevar y te voy a multiplicar, y lo que te he prometido lo voy a hacer. Cuando Dios anula una maldición, escúcheme bien, porque viene lo más poderoso para nuestras vidas. Cuando Dios anula una maldición, acaba con una esclavitud. Una maldición es una esclavitud y pasamos a ser libres. Gálatas capítulo 3, del versículo 13 al 15 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez
ratificado, nadie lo invalida, ni nadie añade. ¡Wow! Esto es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo anuló la maldición del pecado sobre nuestras vidas. Porque ya por medio de Cristo no somos esclavos del pecado, sino que Él nos ha hecho libres por su sangre, para que podamos ser bendecidos y recibir las promesas bajo un nuevo pacto que ahora es irrevocable. Un nuevo pacto que nadie puede cambiar. Ahora las maldiciones no prosperan sobre nosotros, porque Dios nos ha bendecido de manera irrevocable por medio del sacrificio de Jesús. Todas las maldiciones han sido anuladas. Y por eso nosotros hoy podemos vivir ya no bajo una esclavitud, sino bajo la libertad. Bajo la libertad, porque Cristo ha anulado todas las maldiciones. Hoy podemos nosotros decir que podemos vivir tranquilo. Recuerda que quien intente maldecirte no prosperará, porque Dios no se lo permitirá. Ninguna maldición contra el pueblo de Dios prosperará, porque Él ha dado su bendición, que es irrevocable, y porque Él ha anulado la maldición. Él ha anulado la maldición. Yo quiero invitarte aquí donde estás. Cierres tus ojos por un momento y escuches una canción. Y mientras escuchas esa adoración, quiero que ores al Señor y pienses en esta palabra. Hay una bendición sobre tu vida que nadie puede quitarte, que nadie puede cambiar.